Marido humilla a su esposa por no hacer dieta, pero ella regresa hermosa y acompañada de otro. Antes de seguir, cuéntanos, ¿desde qué parte del mundo estás viendo nuestras historias narradas? Nos encanta leerte en los comentarios. La casa de los Ortega siempre olía a café recién hecho por las mañanas y a comida casera en las tardes. En el vecindario se decía que Alma y Julián eran una pareja ejemplar, casados desde hace más de 15 años, con 2 hijos adolescentes, una casa modesta pero bien cuidada y cenas familiares cada noche. A los ojos de los demás eran lo que muchos querían ser, pero bastaba con cerrar la puerta principal para que lo que parecía amoroso se volviera áspero. Ahí, en la privacidad de su hogar, comenzaban los pequeños comentarios, los que duelen más por lo que insinúan que por lo que dicen. ¿Otra vez pan dulce, Alma?, dijo Julián una mañana mientras hojeaba el periódico. No me digas que eso es parte de la dieta nueva. Alma se quedó quieta con la concha en la mano, los ojos clavados en el azúcar que se le había quedado pegado a los dedos. Su hija menor, Regina, la miró de reojo. Su hijo mayor, Emiliano, hizo como que no escuchaba. Nadie decía nada. Solo ella sonreía, fingiendo que no le dolía, que era solo una broma. Es solo un antojito, Julián. Ayer comí pura ensalada, respondió con voz suave, sin levantar la mirada. Ah, bueno, entonces sí, así sí se baja de peso, comiendo conchas, soltó una risita, sin levantar la vista del periódico. Así empezaba el día, y así pasaban los años. En las reuniones familiares, Julián era el alma de la fiesta. Contaba chistes, traía el vino, se encargaba de la carne asada. A veces, ya con unas cervezas encima, soltaba sus bromas disfrazadas de ocurrencias. Miren nomás, ya me dijeron que Alma va a abrir su canal de cocina, pero para probar lo que cocina, no para enseñarlo, decía mientras todos reían. Alma reía también. Tenía que hacerlo, si no se volvía la amargada, la delicada, la que no aguanta nada. Aprendió a agachar la cabeza, a tragarse las lágrimas con agua de Jamaica. Incluso su suegra, doña Licha, le decía que no se lo tomara personal, que así son los hombres. La verdad es que Alma no siempre fue así. De joven era alegre, segura de sí misma, habladora, le encantaba bailar, tomarse fotos, probar ropa nueva, pero con el tiempo, Julián fue apagando esas partes de ella, con palabras, con miradas, con comparaciones. Mira nada más a Mariela, la esposa de mi compadre, bien delgadita y con 3 hijos, le decía después de las comidas. Alma se miraba al espejo con culpa, empezaba una dieta cada lunes y la abandonaba los jueves, no por falta de voluntad, sino por agotamiento. Cuidar la casa, a los hijos, cocinar, trabajar por horas en su taller de costura, no le dejaban energía para contar calorías. Su cuerpo cambió con los años, sí, como cambia todo lo vivo. Pero eso, a los ojos de Julián, era una falla. Un sábado, durante una comida con amigos en casa, pasó algo que se le quedaría clavado como espina en el pecho. Estaban todos en el jardín, con las mesas llenas de botanas. Alma había preparado su famosa pasta al horno, esa que todos pedían. Cuando fue a servirse un poco en su plato, Julián alzó la voz. «¡Hey! Deja algo para los demás, ¿no?» Las carcajadas fueron como cuchillos. Ella sonrió. No dijo nada. Fue al baño, cerró la puerta con llave y se miró en el espejo. Ahí no se vio a sí misma. Vio a una mujer desconocida, una sombra de la que fue. Esa noche, Julián se le acercó en la cama, con las manos frías. Ella se hizo a un lado. «¿Ahora qué traes? ¿Otra vez estás sensible?» «Solo estoy cansada, Julián», murmuró. «No exageres, Alma, son bromas. Si te pones así por cada comentario, imagínate...» Y se dio la vuelta. Se quedó dormido como si nada. Ella, no. Al día siguiente, mientras tendía la ropa, escuchó a Regina hablando con una amiga por teléfono. Sin querer, escuchó. «Mi papá siempre le dice cosas feas a mi mamá. A veces quisiera decirle que ya no lo haga, pero me da miedo. Ella siempre se queda callada». Ese día, Alma sintió algo distinto en el pecho. No era tristeza,
Era una mezcla de vergüenza y rabia, pero no hacia Julián, hacia ella misma, por dejar que eso se volviera normal. Pasaron los días. Julián no notaba nada raro. Seguía igual. Las bromas seguían. Las comparaciones también. Una noche, durante la cena, frente a los hijos, volvió a hacer uno de sus comentarios. ¿Sabes qué estaría bueno, Alma? Que te inscribieras a esas clases de zumba que anuncian por la tele. Igual y te animas a moverte tantito. Los chicos bajaron la mirada. Ella también. Pero esta vez no sonrió. Ya lavo, ya trapeo, ya cocino, ya subo y bajo escaleras con ropa. ¿Te parece poco movimiento?, preguntó con voz firme. Julián se rió. Ya va a empezar la novela. Pero no hubo novela. Esa noche, Alma recogió los platos sin decir una palabra. Cerró la puerta de la cocina, se sentó frente al fregadero y lloró en silencio. No era solo el comentario, era la suma, era la acumulación, eran los años, los gestos, el vacío. Y sin embargo, cada vez que pensaba en irse, algo la detenía. Sus hijos, la costumbre, el miedo. ¿A dónde iba a ir? ¿Con qué dinero? ¿Quién la iba a querer? El lunes siguiente fue a cortarse el cabello. Nada radical, solo las puntas. La señora del salón le dijo que le quedaba bonito. Alma sonrió con timidez. Al llegar a casa, Julián la miró de reojo. ¿Y eso? ¿A poco ya te sientes modelo? Esa noche no comió. Se acostó sin cenar. Y en su libreta, esa donde apuntaba los pedidos del taller, escribió una frase sin sentido. No es que no me quiera, es que me estoy olvidando. El tiempo seguía su curso. Cada día era una versión repetida del anterior. Las bromas, la comida, el silencio. Julián jamás levantó la mano, nunca gritó, pero cada palabra suya era como gota de ácido. Una tarde, Alma fue al mercado con su amiga Leti. Mientras escogían verduras, Leti le dijo: «Oye, ¿todo bien contigo? Te ves como apagada». Alma no supo qué responder. Se encogió de hombros. «Estoy bien, solo cansada», pero no estaba bien, estaba rota. Y lo peor es que nadie lo notaba. Esa misma noche, Julián llegó del trabajo, dejó sus cosas en el sillón y se acercó a la cocina donde Alma preparaba una sopa. ¿Otra vez sopa? Con razón no bajas de peso. Ella soltó la cuchara. El caldo salpicó la estufa. Se le quedó viendo. Los ojos le ardían. «¿Qué quieres que haga, Julián? ¿Que deje de comer? ¿Eso quieres?» Él levantó las manos. «Tranquila, no te pongas así». Pero ya no era como antes, ya no dolía como antes. Algo dentro de Alma comenzaba a despertar. Esa noche, por primera vez en años, salió a caminar sola. No dijo a dónde iba, no contestó su celular. Caminó por el parque, por calles viejas, por lugares donde alguna vez se sintió libre. Y cuando regresó, no traía nada en las manos. Solo una decisión en el alma, una decisión que Julián ni siquiera sospechaba. Porque los hombres como él nunca ven venir lo que ellos mismos provocaron. El ruido del despertador sonó a las 6:00 en punto. Como cada mañana, Alma lo apagó antes de que Julián se quejara. Se sentó al borde de la cama con las manos en las rodillas, mirando hacia la ventana, donde apenas comenzaba a colarse la luz gris del amanecer. El silencio del cuarto era espeso, como si contuviera todo lo que no se decía. Fue al baño con pasos lentos, se miró al espejo y evitó verse a los ojos. Se lavó la cara y se recogió el cabello en un chongo flojo. Al regresar al cuarto, Julián seguía dormido de lado, roncando suave. Ella se vistió en silencio, buscando no hacer ruido. Tomó unos jeans viejos y una blusa amplia. Cuando se agachó para amarrarse los zapatos, sintió como la tela le apretaba el abdomen. Suspiró. Otro día más. Mientras preparaba el desayuno, la radio sonaba de fondo con una canción alegre que contrastaba con el ambiente. En la mesa ya estaban los cuadernos de Regina y el balón de fútbol de Emiliano. Servía el café cuando Julián entró a la cocina, bostezando y con el ceño fruncido. «¿Otra vez huevos con jamón?», dijo mientras se sentaba sin saludar.
Hay frijoles si quieres cambiarle, respondió Alma con voz baja. No, ya ni ganas dan. ¿No hay avena? ¿O algo más ligero? Ella no respondió. Se sentó al otro extremo de la mesa. Apenas probó su café. Cuando los niños bajaron, el ambiente se volvió más ligero. Emiliano hizo una broma sobre un maestro. Regina contó que en la escuela iban a tener una feria de ciencias. Alma los escuchaba con atención, sonriendo por momentos. Julián, en cambio, hojeaba su celular, riéndose solo de cosas que no compartía. Después de dejarlos en la escuela, Alma volvió a casa para trabajar en los pedidos del taller. Tenía que entregar unos manteles y cortinas. Se amarró el delantal, se colocó los lentes y comenzó a cortar tela. Por momentos se perdía en la rutina, agradecida por la distracción. Pero bastaba con una pausa para que regresara esa voz interna que la acompañaba desde hacía meses. No te ves bien, estás gorda. ¿Quién te va a querer así? No le gustas, nunca le gustaste. Se detenía y respiraba hondo. Luego seguía cosiendo, como si eso pudiera ahogar lo que sentía. Ese día, mientras doblaba unas sábanas, encontró en el fondo del closet una caja de fotos viejas. Se sentó en la cama y las fue revisando una por una. Ahí estaba ella, con el vestido azul marino, en su primer aniversario con Julián. Otra donde salía en la playa, usando un traje de baño negro, riendo con los ojos cerrados. Y otra más, abrazando a Regina recién nacida. La alma de esas fotos no era delgada, pero era feliz. Tenía vida en los ojos. Se miró a sí misma y sintió una punzada de tristeza. Había olvidado cómo se sentía esa versión de ella. Las fotos no mentían, el espejo tampoco. Guardó todo de nuevo en la caja y la metió al fondo del closet. A mediodía, cuando salió a comprar tortillas, se cruzó con Mariela, la esposa del compadre de Julián, alta, delgada, con ropa deportiva y una sonrisa de catálogo. Se saludaron brevemente. Mariela mencionó que iba saliendo del gimnasio y que después tenía clase de pilates. Deberías ir, Alma. Ahí dan unas clases buenísimas y hay lugar, dijo con entusiasmo. Alma solo sonrió. Asintió sin decir que no tenía dinero ni tiempo. Mariela se despidió y se fue caminando con paso ligero. Alma se sintió aún más pesada, no solo físicamente, sino en todo. Esa noche, cuando Julián llegó del trabajo, traía un nuevo corte de cabello. Se veía bien, incluso olía diferente. ¿Te lo cortaste?, preguntó Alma, intentando sonar alegre. Sí, me lo hicieron en una estética nueva por la oficina. Hay una chava que, sabe lo que hace, respondió sin mirarla. Durante la cena, Julián mencionó que se había encontrado con Mariela en la calle. Se ve guapísima, ¿eh? Esa mujer no envejece. Nadie dijo nada. Regina miró a su mamá. Emiliano bajó la vista. Alma solo levantó los platos cuando terminaron. Se encerró en el baño, cerró la puerta con seguro y se quedó de pie frente al espejo por varios minutos. Se quitó la blusa lentamente y luego el brasier. Observó su reflejo. El abdomen flojo, los brazos con estrías, las ojeras marcadas, los senos caídos. Se tocó el cuello, los cachetes. Sentía como si su cuerpo le perteneciera a alguien más. Se metió a la regadera y dejó que el agua cayera con fuerza. Lloró sin hacer ruido. El vapor se mezclaba con las lágrimas. Sentía que cada parte de ella había sido desgastada. No solo por el tiempo, sino por las palabras que Julián le repetía día con día. Cuando se acostó, Julián ya dormía. Ella lo miró de espaldas. Recordó cuando él le decía que era hermosa, que le encantaban sus caderas, sus mejillas. No sabía en qué momento eso se transformó en críticas. Tal vez cuando ella dejó de reírse, o tal vez nunca fue real. Pasaron los días. Alma intentó comenzar una nueva dieta. Anotó recetas, hizo listas de supermercado, preparó licuados. Pero a mitad de semana, el cansancio la vencía. Su cuerpo pedía azúcar, pan, algo que la hiciera sentir viva, aunque fuera por unos minutos. Y cuando cedía, el remordimiento llegaba con fuerza.
Una tarde, mientras recogía la ropa del tendedero, escuchó a Julián hablando por teléfono en voz baja. Estaba en la sala. No alcanzaba a oír todo, pero captó algunas palabras. No, no puede salir conmigo. Mi esposa es... Bueno, está muy diferente. Antes era bonita. Alma se congeló. Sintió cómo las piernas le temblaban. Se agachó de inmediato, fingiendo acomodar unos pantalones. Esperó a que colgara. Cuando lo hizo, entró al baño de nuevo, cerró con seguro y volvió a llorar. Esa noche se acostó sin hablarle. Julián no notó nada, o fingió no notarlo. Comenzó a despertarse más temprano, a veces solo para caminar sola por la cuadra. Ponía audífonos, pero no escuchaba nada. Solo necesitaba moverse, hacer algo que la sacara de esa casa aunque fuera por 30 minutos. Durante una de esas caminatas se encontró con una señora mayor que paseaba a su perro. Le sonrió y le dijo: «Usted siempre ha tenido una cara muy bonita, Alma. No deje que nadie le diga lo contrario». Ese comentario tan simple la acompañó todo el día. Fue como una flor creciendo entre el asfalto. Pero en la noche, mientras doblaba la ropa, Julián se acercó por detrás y le dijo: «Esa blusa ya no te queda, ¿verdad? Antes te veías bien con eso». Y la flor se marchitó de nuevo. Alma comenzó a escribir en una libreta. No poemas, no cartas, solo pensamientos sueltos. No me veo, no me escucho. ¿Cuándo desaparecí? Una noche después de que Julián se durmió, abrió el closet y sacó un vestido que no usaba desde hacía años. Lo puso frente a ella como si quisiera recordar cómo se sentía usarlo. Lo intentó poner, no le cerró. Se lo quitó con rabia, lo tiró al suelo y se sentó sobre la cama, derrotada. No era solo el vestido, era todo. El espejo no mentía, pero tampoco era justo. Le mostraba el cuerpo, pero no la historia. No mostraba las horas sin dormir, los embarazos, las enfermedades, los días enteros sin comer bien, los desvelos por cuidar a los niños, por ahorrar. Julián veía solo lo que cambiaba por fuera, nunca lo que Alma había dado por dentro. Esa madrugada, antes de que saliera el sol, volvió al espejo. Esta vez no bajó la mirada. Se quedó viéndose, con rabia, con dolor, con la firmeza de quien se está cansando de tener miedo. Todavía no sabía qué iba a hacer, pero algo dentro de ella comenzaba a moverse, algo que ya no se detendría. La casa de los Ortega se iluminaba con luces cálidas, decorada con papel picado y flores en jarrones improvisados. Era el cumpleaños número 60 del padre de Julián, don Teófilo, y Alma había pasado todo el día cocinando y organizando la celebración. Tamales, arroz, frijoles, guisados. Incluso había horneado un pastel de 3 capas, decorado con crema batida y nuez caramelizada. Todo lo había hecho con esmero, a pesar del cansancio, con la esperanza de que, al menos por esa noche, Julián la mirara como antes. La familia comenzó a llegar cerca de las 7. Tíos, primos, amigos de la infancia, todos con sonrisas, con botellas en mano, con abrazos efusivos. Alma los recibió con cordialidad, procurando que nadie notara el temblor leve en sus manos ni el nudo en su estómago. Se había puesto un vestido azul marino que llevaba años guardado. Se maquilló ligeramente, alisó su cabello y por un momento se sintió bien. Solo por un momento. Julián llegó media hora después, con una caja de cerveza y la voz alta. Saludó a todos con entusiasmo, abrazó a su papá y le dio un beso en la frente. Cuando vio a Alma, le echó un vistazo rápido y dijo en voz apenas más baja que el bullicio: ¿Y ese vestido? ¿Te aprieta o así es el diseño? Alma no respondió. Sonrió nerviosa y se alejó a la cocina. La frase le hizo un hoyo en el pecho, pero aún no sabía que era solo el comienzo. La noche avanzó entre risas, música norteña, anécdotas de juventud. La casa vibraba con el calor humano de la reunión. Alma servía los platos, llenaba los vasos, reía de forma automática.
hasta que llegó el momento del brindis. Todos se reunieron en el patio. Las luces colgantes daban un tono casi mágico al ambiente. Julián alzó su vaso y comenzó a hablar. Pues, ¿qué les puedo decir? Agradezco a todos por venir, por acompañar a mi viejo en sus 60. Y bueno, también gracias a Alma por preparar todo esto. Todos aplaudieron. Ella es buena en la cocina, ¿eh? Digo, algo tenía que hacer con tanto tiempo en casa y, bueno, con tanto pan encima. Las risas fueron instantáneas, unas tímidas, otras escandalosas. Una tía se tapó la boca, otra murmuró, ¡ay, Julián! Pero él seguía, eufórico, crecido por la atención. No, no, es en serio. Mi Alma cocina delicioso. Lo único que le falta es servir la dieta con el postre. Y rió solo. Alma sintió como si todo el ruido se apagara. No escuchaba más que un zumbido agudo dentro de su cabeza. Su cara ardía. La copa que tenía en la mano temblaba. Se sintió desnuda, expuesta, humillada. Su hijo Emiliano, a lo lejos, la miraba con los labios apretados. Regina tenía los ojos vidriosos, no dijo nada, solo se dio la vuelta, caminó directo al interior de la casa y subió las escaleras sin voltear. Nadie la siguió. Entró al cuarto, cerró la puerta y se apoyó contra ella. Las lágrimas le salían sin control. Se quitó el vestido con rabia, lo aventó al suelo y se puso una camiseta vieja. Caminó de un lado a otro, respirando agitadamente, conteniendo un grito que le arañaba la garganta. Luego se sentó en el suelo, con la espalda contra la cama y la vista fija en la pared. Media hora después, Julián subió con paso tambaleante. Había bebido. Abrió la puerta sin tocar. ¿Qué haces aquí sola? ¿Ya vas a empezar con tus dramas? Alma lo miró, incrédula. ¿Tú crees que eso fue una broma? Frente a todos, frente a nuestros hijos. Ay, por favor, ya vas a empezar. Nadie lo tomó en serio. Además, si no quieres que lo diga, pues cuídate un poco más, ¿no? Yo nomás digo la verdad. ¿La verdad? Dijo Alma con voz ahogada. Tú no sabes lo que es la verdad. ¿Sabes lo que duele que te miren así? ¿Que te compares con todas las demás? ¿Que me hables como si fuera un chiste? Ya bájale, Alma, nunca estás conforme, nada te parece. Mira, hazle como quieras, pero así como estás, nunca va a ser suficiente. ¿Sí me entiendes? Nunca. Esa frase se le incrustó como una daga. Nunca va a ser suficiente. No gritó, no lloró más. Solo lo miró con una serenidad extraña, como si algo dentro de ella hubiera muerto en ese instante. «Salte de mi cuarto», le dijo en voz baja pero firme. «Tu cuarto, esta es mi casa. No me importa. Hoy no quiero que duermas aquí». Julián la miró con soberbia. Resopló, dio media vuelta y se fue cerrando la puerta de golpe. Alma no durmió esa noche. Se quedó sentada en el mismo rincón, con los ojos abiertos, los pensamientos enredados y una sensación que nunca antes había sentido, el desprendimiento, como si su alma ya no estuviera atada a esa vida, ya no dolía igual, ya no quería discutir, ya no quería suplicar, quería desaparecer. Al amanecer, mientras todos dormían, Alma se vistió con ropa sencilla, guardó un par de cosas en una mochila pequeña, una muda de ropa, su cartera, el cuaderno donde escribía sus pensamientos y una foto de sus hijos. No dejó carta, no hizo ruido, bajó las escaleras, cruzó la sala, vio los restos de la fiesta, platos sucios, botellas vacías, serpentinas en el suelo. Era como ver las ruinas de algo que ya no le pertenecía. Caminó hasta la puerta, puso la mano en la perilla y se detuvo por un segundo. Volteó hacia atrás. Su mirada se detuvo en una foto familiar en la pared. Sonreían todos. Era una mentira encuadrada. Abrió la puerta y salió. El viento de la mañana le dio en el rostro. Caminó por la banqueta con paso firme, sin saber exactamente a dónde ir. No tenía plan, no tenía destino. Pero por primera vez en años tenía una certeza: no iba a volver. La casa quedó en silencio. Julián despertó 2 horas después. No notó su ausencia de inmediato.
Se metió a bañar, bajó a desayunar y comenzó a gritar su nombre cuando vio que la mesa no estaba servida. «Alma, ¿dónde estás? Se te hizo tarde». Pero no hubo respuesta. Revisó el cuarto, el baño, el taller, nada. Fue a ver si el carro estaba. Estaba. El celular de ella no estaba en la cocina. No había ningún mensaje. Recorrió la casa 2 veces. Se sintió inquieto. Volvió al cuarto. Vio el cajón de ella entreabierto. La mochila que siempre usaba ya no estaba. Entonces entendió. Marcó su celular. Apagado. Marcó de nuevo. Nada. Julián se quedó de pie en medio del cuarto, respirando con dificultad, sintiendo una molestia desconocida en el estómago. No sabía si estaba enojado, preocupado o avergonzado. Solo sabía que ella se había ido y no había dejado ni una palabra. Los hijos despertaron horas después. Preguntaron por su mamá. Julián les dijo que había salido temprano, que tal vez fue al mercado. Pero en el fondo sabía la verdad. Esa noche, por primera vez en muchos años, cenó solo. El silencio de la casa era espeso. En la mesa, la silla de Alma seguía en su lugar, vacía. Y aunque Julián intentó convencerse de que solo era un berrinche, algo dentro de él lo inquietaba. Porque cuando alguien se rompe, a veces ya no vuelve a ser parte del rompecabezas. La primera mañana sin Alma se sintió extrañamente cómoda para Julián. Se preparó un café apresurado, refunfuñando por no encontrar el azúcar donde ella siempre lo dejaba. Se metió pan tostado a la boca mientras revisaba su celular, aún con el ceño fruncido por la forma en que Alma se había largado. Ni una nota, ni una llamada, nada. Y eso, más que dolerle, lo molestaba. ¡Qué dramática!, murmuró mientras se ajustaba el cinturón frente al espejo del recibidor. No le mencionó nada a los niños. Regina desayunó en silencio. Emiliano apenas levantó la vista. Ambos notaron que su mamá no estaba, pero ninguno preguntó directamente. Julián salió con prisa, dejando tras de sí el eco de sus pasos pesados. El primer día pensó que Alma volvería por la tarde, que solo se había ido a casa de su hermana, a respirar un poco, a hacerse la víctima. Pero cayó la noche y nada. La cama se sentía más fría, y no precisamente por la falta de su cuerpo, sino por la ausencia del murmullo que solía oír al dormirse, ella susurrando oraciones, o escribiendo en su cuaderno, o simplemente suspirando. El segundo día fue menos cómodo. Julián comenzó a marcarle con insistencia. Su celular seguía apagado. Fue a casa de su hermana, pero nadie la había visto. Luego, a casa de una amiga suya. Y tampoco. Empezó a caminar en círculos por la sala, se tomaba la nuca, exhalaba fuerte. ¿Y si de verdad se fue?, preguntó en voz baja, como si temiera que la casa misma lo escuchara. Por la noche, al preparar algo rápido de cenar, Emiliano se atrevió a preguntar: ¿dónde está mi mamá? Julián, sin levantar la vista del sartén, respondió con voz seca: se fue unos días, necesitaba descansar. Seguro regresa pronto, pero la forma en que evitó el contacto visual no pasó desapercibida para sus hijos. Los días siguientes se mezclaron entre rutina y descontrol. La ropa sucia comenzaba a amontonarse. Las comidas eran rápidas, sin sabor. El refrigerador se vaciaba sin que nadie lo notara. Julián intentaba mantener la calma, pero su impaciencia crecía. A ratos la buscaba con enojo, a ratos con culpa, pero nunca con verdadera preocupación. Para él, todo era un berrinche. «Seguro se le va a pasar», le dijo a su compadre en una llamada. «Alma siempre ha sido muy emocional, ya sabes cómo son». A la semana de su ausencia, Julián dejó de llamarle. Borró el número de llamadas recientes, guardó su orgullo bajo llave y comenzó a convencerse de una narrativa más conveniente, que ella lo había dejado, que lo había abandonado, que no valía la pena estar rogando, que si tenía el descaro de irse así, sin decir nada, entonces él también tenía derecho a seguir con su vida. El domingo por la mañana, al bajar a desayunar, Regina lo volvió a enfrentar. ¿Y si mamá no regresa? Julián soltó el control remoto sobre la mesa, molesto por la pregunta.
No metas ideas raras en tu cabeza. Tu mamá está bien. Solo necesitaba tiempo. ¿Tiempo de qué?, insistió Emiliano, más serio de lo habitual. ¿Peleaste con ella? Ya les dije que no es asunto suyo, respondió con un tono más duro del que pretendía. Se fue porque quiso. Nadie la corrió. Regina se levantó de la mesa y subió a su cuarto. Emiliano no dijo más, pero desde ese momento la tensión se volvió más evidente. En casa todo se hacía en silencio. Las risas desaparecieron. Los platos se lavaban a medias. Los días se encimaban uno sobre otro, sin forma ni dirección. Julián comenzó a llegar más tarde del trabajo. Se quedaba a tomar cervezas con unos colegas. A veces iba a un bar cercano. Una noche, una mujer del mismo gimnasio al que él asistía, llamada Lorena, le sonrió de manera insinuante en la fila del Oxxo. Intercambiaron algunas palabras. Días después salieron a tomar algo. Lorena tenía 40 y pocos, una voz fuerte y hablaba sin filtros. No le importaba que Julián estuviera casado. Él, por su parte, no se molestó en corregirla cuando asumió que estaba soltero. Salieron un par de veces más. No hubo intimidad, pero Julián comenzaba a sentirse validado otra vez. Ella reía sus chistes. Le decía que tenía buen físico para su edad, que ojalá más hombres tuvieran su seguridad. Eso le bastaba. En casa, mientras tanto, Regina empezaba a escribirle cartas a su madre que nunca enviaba. Las guardaba en una caja de zapatos. Le contaba lo que había soñado, lo que había comido, lo que había llorado. Emiliano, más callado, canalizaba su frustración en el fútbol, entrenaba más fuerte, regresaba con moretones. Cada uno a su manera lidiaba con la ausencia, mientras Julián fingía que todo estaba bajo control. Una noche, después de que Lorena le enviara una foto en ropa deportiva con un "nos vemos el viernes", Julián se sirvió un whisky en la sala y se recargó en el sillón. Encendió el televisor, pero no prestaba atención. Pensaba en Alma, en cómo lo había dejado, en cómo, a pesar de todo, no la extrañaba exactamente, sino que le molestaba no tener el control. Él estaba acostumbrado a que ella estuviera, que lo esperara, que lo atendiera. Y ahora que no estaba, algo crujía en su interior. No era amor, era ego, era el vacío de la costumbre. Tomó su celular y abrió sus fotos. Buscó alguna donde salieran juntos. No había muchas recientes. La mayoría eran de los niños o de eventos sociales. Encontró una de hace 3 años, en una posada. Ella sonreía. Se veía más delgada, sí, pero no era eso lo que llamó su atención. Era la mirada. Tenía luz, una chispa, algo que ya no estaba en su memoria. Apagó el celular, molesto consigo mismo. Los días seguían pasando. En el trabajo algunos le preguntaban por Alma. Él solo decía, me dejó, así, sin más. Dijo que estaba harta, no sé qué más quería. Y así, con cada frase, tejía una historia donde él era el incomprendido, la víctima de una mujer emocionalmente inestable que había optado por dejar a su familia por egoísmo. Una mentira dicha muchas veces termina sonando a verdad. En casa, los niños empezaron a notar que su papá estaba más ausente que nunca. Los regaños se volvían más automáticos, las tareas domésticas quedaban sin hacerse, las comidas eran de microondas o de la fonda de la esquina. La casa empezaba a oler distinto. Ya no olía a canela ni a jabón de lavanda. Ahora olía a polvo, a soledad, a abandono. Regina dejó de preguntar por su mamá. Emiliano empezó a llegar más tarde. Y Julián empezó a sentir una incomodidad nueva. No por extrañar a Alma, sino porque su versión de la historia comenzaba a desmoronarse. Porque ni sus hijos, ni la casa, ni él mismo estaban mejor sin ella. Una madrugada, caminando por el pasillo oscuro para ir al baño, pasó frente al cuarto vacío donde Alma trabajaba en su taller. La puerta estaba entreabierta. A la luz de la luna que se colaba por la ventana, pudo ver la mesa de costura, la silla vacía, el cuaderno de notas con la portada levantada por el viento de una rendija mal cerrada. Sintió algo que no supo nombrar. Tal vez culpa, tal vez miedo.
Cerró la puerta con suavidad y volvió a su cuarto, sin encender la luz. Al día siguiente, Lorena canceló la salida con una excusa vaga. Él ni siquiera le contestó. Se quedó solo en la cocina, comiendo cereal de cena. La televisión sonaba a lo lejos. En la mesa, una flor artificial del centro de mesa de Alma seguía en su mismo lugar, sin polvo. Era lo único que parecía seguir en orden. Y Julián, por primera vez en semanas, aceptó en silencio una verdad que no quiso decir en voz alta. Alma no iba a regresar, y aunque él insistiera en repetir la historia de que ella los había abandonado, sabía bien que había sido él quien la empujó hasta la puerta, y más allá. El primer amanecer fuera de casa no trajo paz. Alma despertó en un colchón improvisado, dentro de un cuarto rentado en una vecindad alejada del barrio donde vivía. Las paredes eran delgadas, se escuchaban pasos y conversaciones en otras habitaciones, el rechinido del portón de lámina, el llorido de un bebé a lo lejos. Estaba envuelta en una sábana vieja que no olía a nada familiar. Por un instante dudó. Pensó en sus hijos, en la costumbre del café caliente en la cocina, en la sensación de pisar su casa descalza. La punzada en el pecho fue aguda. Cerró los ojos, respiró hondo y recordó por qué estaba ahí. Durante los primeros días se movió como una sombra. Salía temprano, caminaba por calles desconocidas con la mochila al hombro, buscando trabajo. No hablaba con nadie más de lo necesario. Comía poco, dormía poco, hablaba menos. Su celular permanecía apagado, escondido en el fondo de una caja de cartón bajo la cama. No tenía fuerza para enfrentar el pasado, ni a Julián, ni a sus hijos, ni a sí misma. Después de una semana, consiguió un empleo en una lavandería. Pagaban poco, pero le permitía mantenerse ocupada y ganarse algo para el cuarto y la comida. El trabajo era físico, demandante, pero le gustaba cómo el agua tibia, el olor del jabón y el vapor de las planchas la hacían olvidar por momentos el vacío que traía en el pecho. En silencio, mientras doblaba camisas ajenas, Alma comenzó a preguntarse qué había hecho con su vida. ¿Cuándo empezó a dejarse de lado? Cuando permitió que el amor propio se le deshilachara. Por las noches, escribía, en una libreta nueva que compró en la papelería de la esquina, comenzó a soltar pensamientos sin forma, frases cortas, sin estructura, pero cargadas de todo lo que nunca dijo. No soy lo que él dijo. No quiero volver a callarme. Tengo miedo, pero también ganas. A cada palabra escrita era una forma de empujarse a sí misma hacia la superficie, como si estuviera emergiendo de un pozo en el que había estado atrapada por años. La dueña de la lavandería, doña Chayo, una mujer robusta de cabello teñido de rojo y voz grave, notó el silencio de Alma desde el primer día. No preguntaba mucho, pero observaba con atención. Un miércoles, mientras doblaban sábanas juntas, le dijo, «No sé qué te pasó, pero se nota que traes algo bien pesado cargando. Y aquí no somos psicólogas, pero si un día necesitas hablar, aquí estoy. No cobro por escuchar». Alma no respondió. Solo asintió con los ojos húmedos. Fue la primera vez que alguien le ofrecía consuelo sin juzgar, sin exigir. Con el paso de las semanas, Alma comenzó a caminar diferente. No era visible para los demás, pero sí para ella. Se sentía menos encorvada, un poco más firme. Empezó a levantarse más temprano, a tomar agua en lugar de refresco, a prepararse pequeños almuerzos saludables. No lo hacía por bajar de peso, lo hacía por recuperar su lugar en el mundo. Un día, al salir de la lavandería, un joven que vendía pan en la esquina le regaló una concha. Le dijo que la veía pasar diario y que siempre tenía cara triste. Alma sonrió, no por el gesto, sino porque se dio cuenta de que ya no se sentía invisible. Al día siguiente, le compró 2 piezas y se las llevó a doña Chayo como agradecimiento. Fue en uno de esos días grises, justo cuando la rutina comenzaba a volverse soportable, que conoció a Elías. Tenía poco más de 50, manos grandes, piel curtida por el sol y ojos tan oscuros que a veces parecía que lo miraban todo sin parpadear.
Era cliente frecuente de la lavandería. Siempre traía su ropa impecablemente doblada, pero la llevaba solo para planchar. Era carpintero y su taller estaba en la siguiente calle. Elías no era hablador. Saludaba con una sonrisa, dejaba sus prendas, pagaba puntual y se iba. Pero poco a poco comenzó a notar a Alma, no su cuerpo, su silencio, su mirada perdida. Y un día, sin más, le dejó una bolsa con pan de su pueblo y una nota pequeña. Dicen que lo dulce espanta lo amargo. Espero que sí. Ella no supo qué hacer. Pensó en devolverlo, en ignorarlo, pero esa noche lo comió con leche caliente y lloró sin saber por qué. Después de eso, Elías comenzó a aparecer con más frecuencia. A veces le llevaba un café, a veces solo se quedaba unos minutos más mientras le planchaban la ropa. Nunca preguntó nada, solo compartía pequeñas historias de su trabajo, una silla que no quedó bien, una madera que se astilló, un cliente que no pagó. Alma escuchaba en silencio. Su voz grave, pausada, la tranquilizaba. Una tarde, mientras llovía afuera, Alma le ofreció asiento por primera vez. Él aceptó. Hablaron del clima, de los precios de la gasolina, del ruido de los camiones. Nada profundo. Pero al final, antes de irse, él le dijo: a veces uno se reconstruye sin que los demás se den cuenta, y eso también es valentía. Ella se quedó con la frase toda la semana. Con el tiempo, Elías se volvió parte de su rutina, no como una relación, no como un consuelo, sino como una presencia que no juzgaba, una especie de espejo amable que no le devolvía defectos, sino humanidad. Alma comenzó a cambiar. Su cuerpo se afinaba por el trabajo, por las caminatas, por los alimentos que ahora elegía con intención. Pero lo más evidente era en su forma de hablar, de mirar. Ya no evitaba los ojos de los demás. Ya no caminaba con los hombros caídos. Doña Chayo lo notó primero. Te ves más derechita, más tú. Alma sonrió. Una noche, mientras acomodaba su ropa en la pequeña cómoda de su cuarto, se miró en el espejo rajado del baño. No era la misma mujer que llegó semanas antes. Su piel tenía color. Sus ojos no se veían tan apagados, y por primera vez en mucho tiempo se dijo a sí misma: te estás salvando. Pero no todo era fácil. Había días en los que despertaba con una opresión en el pecho. Pensaba en sus hijos, en cómo estarían, en si la odiaban, si Julián les decía mentiras, si la recordaban. La culpa la mordía por dentro, y entonces salía a caminar, respiraba profundo, escribía, se obligaba a seguir. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, pasó frente a una vitrina y se detuvo. Había un maniquí con un vestido rojo, ceñido, con escote discreto y falda larga. Se quedó mirándolo largo rato. Luego siguió su camino. Esa noche soñó que lo usaba y bailaba bajo una lluvia tibia. Pasaron los meses. El ambiente en la vecindad ya no le parecía hostil. Saludaba a los vecinos, reía con doña Chayo, compartía pan con Elías, y aunque no hablaban de amor, había en sus miradas algo tierno, algo que no exigía nada, pero lo decía todo. Alma no había vuelto a mencionar a Julián, ni a sus hijos. Lo llevaba por dentro, pero ya no como una herida abierta, sino como una cicatriz que todavía arde cuando cambia el clima. Una mañana, Elías le dejó una cajita de madera tallada con flores. Dentro había un papel doblado. Gracias por no rendirte. Alma lo leyó en silencio, lo dobló de nuevo y lo guardó en su libreta. Esa tarde pasó frente a la tienda del vestido rojo. Lo compró, no para nadie más, para ella. Esa noche lo colgó frente al espejo, se sentó en la cama y escribió una sola línea en su cuaderno. Estoy volviendo a nacer y esta vez es para mí. El calor de la tarde se asentaba sobre el pueblo como una manta pesada. Era uno de esos días donde la rutina se repetía con exactitud. Los niños salían de la escuela con los uniformes arrugados. Los adultos se refugiaban bajo la sombra de los árboles. Y los comercios abrían solo lo necesario para no cerrar del todo.
El tiempo parecía quieto. Todo igual, todo como siempre. Hasta que llegó el auto. No era lujoso, pero sí distinto. Elegante, limpio, sin música estridente ni vidrios polarizados. Un sedán gris oscuro que se detuvo justo frente al parque central. Las puertas se abrieron con calma. Primero bajó un hombre alto, de piel morena clara y traje sencillo, pero de buen corte. Caminó hasta la puerta del copiloto y la abrió. Entonces ella descendió. Alma, pero no la Alma que se había ido meses atrás. Sus pies tocaron el empedrado con firmeza. Usaba un vestido rojo ceñido que resaltaba su figura renovada. Su cabello suelto caía con suavidad sobre los hombros. Su mirada estaba limpia, decidida, serena. No había rastro de la mujer rota que una vez caminó por esas mismas calles con la vista al suelo. Esta Alma no se escondía, no pedía permiso, existía con fuerza. Los primeros en verla fueron los del café de la esquina. Don Chema, que siempre fumaba en la banqueta, casi dejó caer el cigarro al verla. Un par de muchachas que pasaban cargando bolsas del mercado se miraron entre sí con asombro. La reconocieron, pero dudaron. Era ella, y no era ella. Caminó lentamente por la plaza. El hombre que la acompañaba, Elías, la miraba con respeto y orgullo discreto. No la tocaba de forma invasiva. Su gesto era protector, pero no posesivo. Había ternura en su cercanía. Ella, por su parte, saludaba a algunos rostros conocidos con una leve inclinación de cabeza. No había sonrisas forzadas, solo cortesía, elegancia. El rumor corrió rápido. Las comadres llamaban a otras. Los comerciantes asomaban la cabeza desde los locales. Los vecinos salían a las banquetas con la excusa del calor. Todos querían confirmar lo que parecía un espejismo. La mujer que había desaparecido sin dejar rastro volvía con una presencia imposible de ignorar. Una hora después, la noticia llegó a oídos de Julián. Estaba en la ferretería, hablando de nada importante con un amigo, cuando recibió una llamada. Su compadre, sin rodeos, soltó: «Está en el parque, con otro». Y no es cualquier cosa, Julián. Se ve distinta. No alcanzó a responder. Salió sin despedirse. Caminó a paso acelerado, la sangre bombeándole en las sienes. No entendía, no creía, no podía. Al doblar la esquina y ver la plaza, se detuvo de golpe. Ahí estaba, a unos metros, Alma. La observó sin ser visto. Su postura, su andar, su mirada. Algo en su estómago se contrajo. Era hermosa, pero no solo por su cuerpo, que claramente había cambiado. Era la seguridad, la calma, la libertad en su rostro. Y ese hombre a su lado, ¿quién era? Se acercó con paso lento, tratando de entender lo que veía. Cuando estuvo a menos de 5 metros, ella giró el rostro. Sus miradas se encontraron. El mundo se detuvo. Julián se quedó inmóvil. No supo qué decir. No era capaz ni de parpadear. Su cuerpo sintió un vacío difícil de explicar. Era como ver un sueño y una pesadilla al mismo tiempo. «Alma», murmuró, como si el nombre se le escapara del alma. Ella no se inmutó. Lo miró con cortesía. Ni una lágrima, ni una mueca. Solo esa mirada firme que no buscaba confrontación, sino claridad. «Hola, Julián». Él quiso abrazarla. Quiso gritarle que la había buscado, que se arrepentía, que no sabía, pero no lo hizo, porque en su mirada ya no había un espacio para él. «¿Qué haces aquí?», logró preguntar con torpeza. «Vine a ver a mis hijos», respondió con serenidad, «y a cerrar ciclos». El hombre a su lado dio un paso atrás, respetuoso. Julián lo notó recién entonces. Se sintió pequeño, viejo, desgastado. Miró su propia ropa arrugada, su postura encorvada, su rostro cansado. «¿Es él?», preguntó en un tono que quería sonar casual, pero se le quebró. «Es mi amigo», dijo Alma, con una sonrisa suave. «Pero eso no debería importarte». Julián tragó saliva. Quiso decir tantas cosas, pero ninguna salía. «Yo no sabía que ibas a volver. Pensé que...» «¿Pensaste que te iba a rogar?», lo interrumpió sin dureza, pero con firmeza. Él bajó la vista.
Pensé que te habías perdido. No, me encontré. Las palabras cayeron como piedras. Un par de vecinos miraban la escena desde lejos. Elías se mantuvo al margen. Julián no podía sostenerle la mirada. Yo te extraño, Alma. De verdad. Y los niños también. Ella parpadeó despacio. Hubo un silencio largo. ¿Extrañas a la mujer que aguantaba todo o a la que nunca reclamaba? Extraño a mi esposa, dijo él con voz quebrada. Esa mujer ya no existe, Julián. La mataste tú, poco a poco, con cada palabra, con cada desprecio, con cada risa frente a los demás. No me fui de un día para otro, me estuve yendo en pedacitos, hasta que ya no quedaba nada. Julián quiso agarrarse de algo, buscó entre sus recuerdos una escena que lo salvara, una prueba de amor, una disculpa, pero no la encontró. Podemos empezar de nuevo, si quieres. Por los niños, dijo desesperado. Ella negó con la cabeza. No necesito empezar de nuevo contigo, ya empecé, y no voy a regresar a una casa donde dejé de ser yo. La voz de Alma era tan calmada que dolía más que cualquier grito. Era el tono de quien ya no tiene miedo. ¿Entonces vienes a restregarme esto?, dijo él, con un dejo de resentimiento. No, vengo a ver a mis hijos. Lo demás es tu carga. Alma dio un paso atrás. Elías se le acercó con discreción. Julián notó que ella lo miraba diferente. No era amor lo que se leía en sus ojos, pero sí una conexión real, de esas que él nunca supo cuidar. No puedes hacerme esto, dijo Julián, dando un paso hacia ella. No te estoy haciendo nada, lo hiciste tú solo. Y con eso se dio la vuelta. Julián se quedó ahí en medio de la plaza mientras ella se alejaba, acompañada de un hombre que no necesitaba levantar la voz para hacerla sentir segura. Observó cómo sus pasos eran ligeros, cómo la gente la miraba con admiración, cómo su silueta desaparecía entre los árboles del parque. Sintió que se le encogía el pecho. No era amor lo que se le escapaba, era poder, era control. Era la certeza de que por primera vez Alma estaba donde quería estar, lejos de él, y entendió demasiado tarde que algunas mujeres no huyen, despiertan. Esa misma noche, después de verla en la plaza, Julián no pudo dormir. Se revolcaba en la cama como si el colchón le quemara la espalda. La imagen de Alma, erguida, tranquila, con esa mirada de quien ya no teme nada, le taladraba la cabeza. Intentaba recordar su voz antes de irse, los últimos días que compartieron, pero todo se desdibujaba entre frases hirientes, silencios densos y rutinas sin alma. Se sentía como si hubiera despertado de un coma emocional del que ni siquiera sabía que estaba preso. Amaneció con los ojos hundidos y la garganta seca. El café le supo a tierra, no desayunó. Caminó de un lado a otro por la cocina, ignorando el desorden que ahora era parte habitual del paisaje. En su mente ya no quedaba rastro de orgullo ni de justificaciones. Solo una idea le daba vueltas sin parar. Tenía que hablar con Alma, a solas, sin testigos, sin máscaras, con la urgencia de quien siente que se le escapa lo único real que ha tenido. La esperó fuera de la casa de su hermana, donde se enteró que se quedaría unos días para convivir con Regina y Emiliano. No sabía cómo empezar, ni qué palabras usar, solo sabía que no podía quedarse cruzado de brazos. Cuando finalmente la vio salir, sola, con el cabello recogido y un vestido claro, se acercó con pasos titubeantes, como si cada uno costara más que el anterior. «Alma», dijo apenas, con la voz temblorosa. Ella lo miró con neutralidad, no con desprecio, no con enojo, solo con esa calma que duele más que el grito. Se detuvo sin miedo, sin prisa. «Julián». El saludo fue seco, educado, distante. Él intentó sonreír, pero su rostro traicionó la emoción. «¿Podemos hablar?» 5 minutos nada más. Ella asintió. Caminó hacia una banca cercana, bajo la sombra de un fresno. Se sentó derecha, con las manos cruzadas sobre las piernas. Él se acomodó a su lado, dejando un espacio prudente. «No sé por dónde empezar», dijo él, bajando la mirada.
No pensé que me costaría tanto. Entonces, solo di lo que tengas que decir, respondió Alma, sin tensión, como si escuchara una noticia sin importancia. Te vi ayer y no te reconocí. O tal vez no quería reconocer lo que había hecho contigo. Te ves bien, diferente, fuerte. Ella no respondió. Esperó. He estado pensando en nosotros, continuó él, en todo lo que vivimos, en lo que destruí. Sé que fui un imbécil, que te fallé, que no supe cuidarte ni respetarte. Y no vengo a justificarme, Alma, solo quiero pedirte otra oportunidad para empezar bien, como antes, como debería haber sido. Alma lo miró con una serenidad que desconcertaba. No había lágrimas, no había amargura, solo una certeza tranquila. No vine por ti, Julián. No estoy aquí para hablar del pasado ni para darte otra oportunidad. Vine por mis hijos, porque ellos me necesitan y porque yo también necesito verlos sin sentir miedo. Julián apretó las manos, la garganta se le cerró. Sé que no merezco nada, pero ni siquiera una posibilidad, una conversación más. Puedo cambiar, estoy cambiando. Desde que te fuiste, no soy el mismo. Alma lo interrumpió con suavidad. No dudo que puedas cambiar. Ojalá lo hagas. Por ti, por los niños. Pero ese cambio ya no me corresponde. Ya no soy tu lugar seguro, ni tu castigo, ni tu redención. Él parpadeó rápido, luchando por contener las lágrimas. Es que no lo entiendo. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? ¿Cómo puedes mirarme así después de todo? Ella respiró hondo, como si preparara una respuesta que ya había dicho antes, aunque nunca en voz alta. Porque entendí algo, Julián. El dolor, cuando no lo enfrentas, te pudre por dentro. Pero cuando lo reconoces, cuando lo abrazas, te transforma. Yo me dejé romper, me dejé desaparecer, pero ese mismo dolor fue lo que me salvó. Gracias a lo que viví contigo, descubrí de qué estaba hecha. No te odio, no busco venganza. Te agradezco, porque sin ese infierno no habría descubierto que podía salir viva. Julián bajó la cabeza. El pecho le dolía como si algo dentro se hubiera roto. No podía creer que esas palabras, tan claras, tan firmes, vinieran de la misma mujer que antes lloraba en silencio, que temblaba ante sus burlas, que se encogía con cada rechazo. Entonces, ¿esto es todo? «Esto es lo que queda», respondió ella con suavidad. «Y con eso basta». Se levantó de la banca. Él no la detuvo. La vio alejarse una vez más, con el mismo paso sereno con el que había llegado. No había ira, no había dramatismo, solo una puerta que se cerraba sin hacer ruido. Julián se quedó sentado, mirando sus propias manos, como si buscara una explicación en las líneas de sus palmas. Por dentro, algo se hundía. No era solo tristeza, era la comprensión tardía de que había perdido más que a una mujer. Había perdido una vida, y no por accidente, sino por negligencia. En los días siguientes intentó recuperarse. Le llevó flores a la hermana de Alma, mandó mensajes que nunca fueron respondidos, preguntó por ella a los niños con la esperanza de que dejaran entrever una grieta, una señal, pero todo era en vano. Regina, cuando lo escuchaba insistir, solo lo miraba con decepción. Emiliano, más seco, lo ignoraba. Ambos sabían la verdad que Julián tardaba en aceptar. Su madre no volvería, y no porque hubiera encontrado a alguien más, sino porque finalmente se había encontrado a sí misma. Una tarde Julián encontró en el cajón de la recámara un papel arrugado. Era una nota escrita con tinta corrida. Decía: «Me fui rota, pero no vacía. Me llené de silencio. Y en ese silencio me volví fuerte. Gracias por empujarme al abismo. Ahí aprendí a volar». La guardó en el bolsillo temblando. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no intentó justificar nada. No se refugió en el alcohol ni en el celular. Se quedó sentado en la oscuridad, en el comedor vacío, escuchando el tic-tac del reloj de pared, y entendió al fin que el verdadero castigo no era perderla,
Era haberla tenido, sin saber quién era. Julián despertaba cada día con una sensación de peso en el pecho, como si algo invisible se le hubiera instalado entre las costillas y le impidiera respirar con normalidad. Los amaneceres ya no traían promesa ni rutina. Solo ese eco constante, esa voz dentro de su cabeza que repetía lo mismo cada mañana. Ya no está y no va a volver. Habían pasado varias semanas desde que vio a Alma por última vez, y aunque ella no había dicho más, aunque no le cerró la puerta con insultos ni con lágrimas, la manera en que lo miró con esa paz inquebrantable le dejó claro que lo suyo había terminado. No por un tercero, no por capricho, por fin, por ella. Desde entonces, algo dentro de Julián comenzó a apagarse. Al principio fueron detalles pequeños. Olvidaba fechas importantes en el trabajo, perdía cosas, salía de casa sin peinarse, sin importar si llevaba la camisa arrugada o si los zapatos combinaban. Luego vinieron los días en que no salía del todo. Se quedaba en casa, encerrado con las cortinas cerradas, viendo programas de televisión que no entendía, comiendo lo primero que encontraba, a veces solo pan duro con leche agria. El trabajo empezó a escasear. Primero fueron los pretextos. Estoy ocupado, ando con pendientes, después te marco. Luego, la verdad que ya nadie se molestaba en ocultar. Ya no confiamos en ti. Mejor con otro proveedor. No quiero problemas. Sus colegas de antes, esos con los que solía tomar cervezas o apostar en los partidos, dejaron de buscarlo. Lo evitaban. Había cambiado. Ya no era el Julián dicharachero, el que siempre tenía algo que decir. Ahora era el tipo de mirada perdida, ojeras profundas y manos temblorosas. En el pueblo, los murmullos crecían, no porque Alma los provocara. Ella seguía siendo discreta, siempre lo había sido. Se dejaba ver a veces caminando con Elías, ese hombre sereno y de paso firme, platicando en voz baja, compartiendo un café en la esquina o saludando a los vecinos con amabilidad. Nunca se les veía tomados de la mano, nunca un beso, ni siquiera un abrazo, pero la complicidad entre ellos era evidente. Caminaban juntos, al mismo ritmo, como si se entendieran con solo respirar el mismo aire, y eso a Julián lo consumía. La primera vez que los vio juntos otra vez, sintió un golpe seco en el estómago. Era un sábado por la tarde. Él había salido a comprar cigarros y al doblar la esquina los vio entrar a la panadería. Elías abrió la puerta. Alma entró sin mirar atrás. Rieron por algo que ella le dijo y se perdieron dentro. Julián no entró. Solo los miró desde afuera, pegado a la pared como un ladrón. Esperó 10 minutos, luego se fue sin comprar nada. Desde ese día comenzó a espiarlos, no con intención clara, sino por necesidad, como un vicio. Se sentaba en su camioneta, a media cuadra de la casa donde Alma se estaba quedando temporalmente. Observaba, esperaba, tomaba nota mental de quién la visitaba, a qué hora salía, con quién hablaba. Algunas veces caminaba por donde sabía que ella pasaría, fingiendo encuentros casuales. Pero Alma no caía en provocaciones. Lo saludaba con cortesía y seguía su camino. Elías lo notó, lo sabía, pero no reaccionaba. No había confrontaciones, no había amenazas, solo esa mirada tranquila que le decía a Julián, sin palabras: sé lo que haces, pero no te tengo miedo. La tensión lo fue carcomiendo. Dejó de hablar con sus hijos. Regina lo evitaba por completo. Emiliano ya no dormía en casa. Prefería quedarse con su madre. En una ocasión, Julián intentó acercarse a su hijo. Fue a buscarlo a la salida del entrenamiento de fútbol. Le ofreció llevarlo a cenar. Emiliano lo miró sin odio, pero con esa decepción seca que duele más que cualquier reclamo. Ya no sé quién eres, le dijo antes de subirse al coche de Alma. Julián no respondió. Solo se quedó parado en la banqueta viendo cómo se alejaban. Las noches eran lo peor. Sin ruido, sin nadie, sin distracciones. Solo él y sus pensamientos. Se servía un trago tras otro, sin sentir el sabor.
Escarbaba en las redes sociales buscando fotos viejas. A veces entraba al perfil de Alma solo para ver si había publicado algo. No había nada, ni una palabra. Su silencio era más fuerte que cualquier grito. La obsesión se volvió rutina. Una noche, borracho, fue hasta el taller de Elías. Se quedó afuera, viendo desde la sombra cómo trabajaba. Lo observó durante casi una hora. Elías nunca volteó, pero sabía que estaba ahí, y eso le revolvió el estómago. Quiso entrar, quiso gritarle, decirle que Alma era suya, que se la había robado, pero se quedó ahí, congelado, porque en el fondo, muy en el fondo, sabía que no podía reclamar lo que nunca supo cuidar. Volvió a casa y destrozó una silla contra la pared. Los vecinos ya evitaban hablarle. Las pocas veces que se cruzaban, cambiaban de acera o aceleraban el paso. Julián se volvía una presencia incómoda, un recordatorio viviente de lo que pasa cuando uno se cree intocable por demasiado tiempo. Algunos pensaban que estaba loco, otros que era solo el peso de la culpa. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos sabían que el Julián de antes se había ido. En su lugar quedaba un hombre arruinado, solo, que vagaba por el pueblo con la mirada extraviada. Un domingo encontró una foto de Alma guardada en uno de sus cajones. Estaba desgastada, de las viejas, de papel. Era de un día en la playa, cuando ella usaba un sombrero grande y reía sin mirar a la cámara. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, y la sostuvo con manos temblorosas. «¿Por qué no te supe ver?», susurró. «¿Por qué tuve que perderte para entender?». No hubo respuesta, solo el zumbido del ventilador viejo girando en el techo. Desde entonces comenzó a hablar solo, en voz baja, como si alguien más lo escuchara. A veces imaginaba conversaciones con Alma. Le decía que estaba arrepentido, que ya no era el mismo, que si tan solo le diera una oportunidad más, él podría demostrarlo. Pero cada vez que cerraba los ojos, no veía una reconciliación. Veía su espalda alejándose, una y otra vez. Una tarde, se quedó dormido en la banca del parque, con la barba crecida, la ropa sucia y el alma hecha trizas. Un grupo de niños lo miró con curiosidad. Una señora dijo, entre dientes, «¡Qué lástima! Era buen hombre», pero nadie se acercó. Y ahí quedó, entre sombras, entre ruinas, entre los restos de lo que alguna vez fue un hogar. Porque a veces el peor castigo no es que te odien, es que ya no te recuerden con amor. La mañana comenzó con un silencio diferente. No era el mismo que había llenado la casa de Julián desde la partida de Alma, ni el silencio incómodo de la rutina quebrada, sino uno nuevo. Un silencio que anunciaba el cierre de un ciclo. El aire parecía más denso, como si presintiera lo que estaba por ocurrir. En la cocina de la casa de la hermana de Alma, una conversación se cocía a fuego lento. Elías estaba sentado frente a ella, con una taza de café entre las manos, los ojos clavados en los suyos. Alma no tenía miedo, tampoco dudas, pero sí un nudo en el estómago, porque sabía que cada decisión tiene un precio, incluso las correctas. Es tu decisión, Alma. No te lo pido para huir, sino para crecer contigo. Si decides quedarte, lo entiendo. Pero si decides venir conmigo, quiero que sea por ti, no por mí. Ella lo miró largo rato. Elías no era un salvador, ni un héroe. Era un compañero, un hombre que había caminado a su lado sin querer atarla, sin pedir más de lo que ella podía ofrecer. Era simplemente alguien que la había visto de verdad. «Sí quiero irme contigo», dijo con voz firme, sin necesidad de alzarla. «Pero antes, tengo que despedirme bien». Esa tarde, Alma reunió a sus hijos. Regina llegó con un cuaderno bajo el brazo, Emiliano con la mochila del entrenamiento aún colgada al hombro. Ambos la escucharon en silencio. Ella les explicó que se iría del pueblo, que no era un adiós para siempre, pero sí un cambio necesario. No lloraron, solo bajaron la mirada por unos segundos. «No tienes que explicar tanto, mamá», dijo Emiliano al final. «Nosotros ya entendimos hace rato. ¿Y tú estás bien?».
preguntó Regina con voz quebrada. Estoy mejor que nunca, respondió Alma tomándole la mano, porque ahora sé quién soy. No hubo abrazos desesperados ni promesas vacías, solo una despedida honesta, de esas que duelen, sí, pero que también liberan. Esa misma noche, Alma comenzó a empacar sus cosas. No muchas, algunas prendas, libros, su libreta, el vestido rojo que una vez compró para sí misma. Alguien le avisó a Julián. No está claro quién fue. Tal vez una vecina, un amigo lejano, uno de esos chismosos que no saben quedarse con la lengua quieta. Pero lo cierto es que llegó corriendo, sudando, con la camisa fuera del pantalón y el cabello revuelto, justo cuando Alma salía de casa con la maleta en la mano y Elías la esperaba en el auto. ¡Alma!, gritó desde la banqueta. ¡No te vayas! Por favor, no hagas esto. Ella se detuvo. Se giró con lentitud. Elías no intervino. Se quedó junto al coche, con las manos en los bolsillos, observando sin emitir juicio. Julián se acercó jadeando, con los ojos encendidos, los labios temblorosos. No puedes irte así. No puedes llevártelos. No puedes sacarme de tu vida como si nada. Alma sostuvo la maleta con una mano erguida, sin un solo titubeo en el cuerpo. No me los estoy llevando, Julián. Se quedan contigo. Ya no son niños. Ya entienden más de lo que crees. Pero yo no me quedo más donde no hay paz. Alma, por favor, te lo suplico, no te vayas con él. Yo todavía te amo, podemos arreglarlo. Ella dio un paso hacia él, no por lástima, por claridad. Lo miró directo a los ojos, sin dureza, sin ternura, con verdad. No te odio, Julián. Su rostro se relajó un segundo, como si esa frase fuera el principio de una redención. Pero no duró mucho. Tampoco te perdono. La frase le cortó el aliento. Porque lo que me hiciste no se borra con palabras. Porque no fuiste un error, fuiste una herida. Y yo ya no tengo espacio para más cicatrices. Él intentó tocarle el brazo. Ella lo esquivó con delicadeza, sin agresividad, sin miedo. Te agradezco lo vivido. Me hizo fuerte, me enseñó lo que no quiero volver a permitir. Pero esta historia contigo se terminó, Julián. Se terminó el día que elegiste herirme una y otra vez, creyendo que nunca me iría. Julián cayó de rodillas. No puede ser. Los vecinos miraban desde lejos, unos tras las cortinas, otros desde la esquina. Nadie decía nada. Nadie intervenía. Era un final que todos veían venir, pero que solo Julián se había negado a aceptar. Alma no lloró. Solo se dio media vuelta. Caminó hacia el coche y subió sin voltear. Elías arrancó. Avanzaron despacio por la calle, dejando tras de sí al hombre que una vez creyó que ella le pertenecía. Y ella no miró atrás. No porque no doliera, no porque fuera fácil, sino porque por primera vez en su vida estaba caminando hacia adelante. El camino por delante era incierto. No sabía qué ciudad la recibiría, qué nuevos dolores enfrentarían juntos, qué retos le impondría la vida. Pero por fin no tenía miedo. Había dicho su verdad, había roto las cadenas y había soltado. A veces, la libertad no se siente como un grito de victoria. Se siente como una puerta que se cierra con suavidad y un silencio que por fin deja de doler. La casa se volvió un espacio detenido en el tiempo. Las paredes seguían del mismo color, pero habían perdido vida. El comedor, que antes rebosaba con voces, platos calientes y risas fingidas, ahora era un monumento al abandono. La sala, donde se veían películas los domingos en familia, estaba cubierta por una capa de polvo fino. El silencio era absoluto. No el de una tarde tranquila, sino el de algo que murió sin aviso. Julián despertaba cada mañana sin saber exactamente para qué. No tenía horarios, no tenía visitas, no tenía conversación. Las cortinas permanecían cerradas casi todo el día. La luz entraba solo en fragmentos, filtrándose entre las rendijas, como si también quisiera evitar quedarse mucho tiempo ahí.
Las primeras semanas después de que Alma se fue con Elías, intentó seguir con normalidad. Hacía el desayuno, barría un poco, ponía las noticias en la televisión, pero nada le importaba. Comía sin hambre, dormía por agotamiento, no por descanso. Se quedaba horas viendo el techo, repasando palabras que nunca dijo y otras que desearía no haber dicho jamás. Una tarde, mientras buscaba unos papeles viejos, encontró una caja enterrada en el fondo del closet. Estaba polvosa, cerrada con cinta ya despegada por los años. La abrió con lentitud. Dentro estaban las fotos, decenas de ellas. Fotos que él mismo había olvidado, pero que Alma guardó con esmero. Ahí estaban los cumpleaños de los niños, la boda civil, una visita al mar, navidades, juegos en el parque, tardes comunes que de pronto, vistas desde el presente, parecían imposiblemente valiosas. En una, Alma cargaba a Regina cuando apenas tenía meses de nacida. Tenía el cabello recogido en una trenza y sonreía con los ojos. En otra, se veían los cuatro en la playa, con Alma parada bajo el sol, sujetando la mano de Emiliano, riéndose mientras el viento le revolvía el vestido. Había una secuencia de 3 fotos donde él le daba un beso en la mejilla. Ella se sonrojaba. Julián sostuvo esa imagen más tiempo que las demás. La observó como si buscara una pista, una señal de cuándo se le escapó todo. Pero lo que encontró fue más cruel. Ella lo había amado, de verdad, con paciencia, con entrega, con una esperanza que él, por orgullo, por descuido o por soberbia, no supo sostener. Volvió a guardar las fotos, se quedó con una sola, la dobló, la metió en la billetera. No para verla todo el tiempo, sino para que el peso le recordara lo que fue y ya no es. Los días siguientes fueron grises. Incluso cuando el sol brillaba afuera, la casa seguía opaca. Nadie lo visitaba. Sus amigos de antes ya no contestaban sus mensajes. Algunos lo evitaban por incomodidad, otros por lástima. Las mujeres con las que alguna vez se sintió atractivo ahora lo miraban con una mezcla de indiferencia y desdén. Las bromas que antes hacían reír ahora le sabían a veneno. El gimnasio que solía frecuentar lo dejó de lado. Ya no había motivación por mantener un físico que nadie admiraba. Su cuerpo, aunque fuerte aún, comenzaba a cargar el peso de los remordimientos. La espalda se le encorvaba, las manos le temblaban, el rostro se le ajaba más de lo que correspondía a su edad, como si todo lo que había escondido ahora se mostrara en su piel. Un día, en el supermercado, vio a una mujer con un vestido rojo. Por un segundo, su corazón se aceleró. Creyó que era Alma. Caminó tras ella, sin darse cuenta, pero cuando volteó, era otra. Más joven, otra cara. Y entonces, frente al refrigerador de yogures, sintió una náusea profunda. Se fue sin comprar nada. Volvió a casa, se sentó frente al televisor apagado y se quedó ahí, sin moverse, por casi 3 horas. Empezó a hablar solo, a veces en voz baja, a veces en voz alta. Le preguntaba a la casa si ella volvería. Se respondía que no. Se burlaba de sí mismo. Se insultaba y luego lloraba. Empezó a escribir cartas que nunca enviaba, a Alma, a sus hijos, a él mismo. En una de ellas escribió: «No supe cuidar lo más valioso. Pensé que el amor era eterno solo porque lo tenía. Ahora sé que el amor se cuida o se muere. Yo lo maté». La colocó en el buró. Nunca la quemó, nunca la mostró. Solo la dejó ahí, como testigo de su verdad. Regina y Emiliano dejaron de visitarlo. Alma jamás les prohibió verlo, pero ellos tomaron su decisión. Sabían que su madre había sanado y que Julián seguía atrapado. La última vez que Emiliano fue, lo encontró bebiendo solo en la cocina, con la televisión repitiendo infomerciales de madrugada. «Papá, necesitas ayuda», le dijo sin odio. «No necesito nada», respondió Julián sin mirarlo. «Entonces no te quejes cuando todos se vayan». Y se fue. Julián no lo llamó, ni ese día ni nunca.
Los días se arrastraban, la casa se llenaba de humedad, la cocina olía a trapo viejo, las ventanas permanecían cerradas, el buzón se llenaba de papeles que no abría. Las plantas del jardín delantero se secaron, el timbre dejó de funcionar, nadie lo arregló. Una madrugada, Julián se despertó sobresaltado. Había soñado con Alma. Estaban en la cocina, como antes, ella cocinando, él contando una anécdota sin gracia. Ella reía. Luego se volteaba y tenía los ojos vacíos. Se desvanecía frente a él. Se levantó empapado en sudor. Caminó hasta el baño. Se miró en el espejo. Apenas se reconocía. Era un hombre vencido, un hombre vacío. Y en ese momento por fin lo entendió. No había marcha atrás. No existía perdón. No porque Alma fuera cruel, sino porque el daño ya había sido suficiente. Porque hay límites que no se cruzan sin pagar. Y él los cruzó todos. Encendió una vela. Se sentó frente a ella. Cerró los ojos. No pidió que volviera. No pidió un milagro. Solo se quedó ahí, con la llama, con el silencio. Y el silencio, al fin, fue más fuerte que todo. Fue su única compañía, su única respuesta. Porque cuando pierdes a quien te amó de verdad, no queda ruido, solo el eco de lo que no supiste cuidar. A veces, lo más doloroso no es perder a alguien, lo más doloroso es darte cuenta, demasiado tarde, de que esa persona ya no está ahí para perderla. Que se fue no de un momento a otro, sino que poco a poco se fue apagando, desmoronando en silencio, sin que tú hicieras nada por detenerlo. Esta historia de Alma y Julián nos enseña mucho más que una simple ruptura. Nos muestra una verdad profunda y desgarradora. El amor no basta. No basta sentirlo si no se cuida, si no se respeta, si no se honra. Julián no perdió a Alma por accidente. No fue un error, ni un desliz, ni un malentendido. Fue la consecuencia directa de años de indiferencia, de palabras lanzadas como piedras, de gestos pequeños que fueron cavando una herida que nunca quiso ver. Y como suele pasar, se dio cuenta cuando ya no había remedio. Cuando el corazón que lo esperaba en casa, el que toleraba, el que intentaba complacerlo, el que callaba para no pelear, por fin se había ido. No por rencor, sino por dignidad. Esta historia es un espejo. Nos obliga a mirarnos y preguntarnos, ¿a quién estamos descuidando hoy? ¿A quién estamos hiriendo con nuestras palabras disfrazadas de broma? ¿Cuántas veces hemos minimizado el dolor de quien amamos, creyendo que siempre va a estar ahí, soportándolo todo? Y es que hay un punto donde el alma dice basta, donde el cuerpo se cansa, donde el corazón se quiebra no por odio, sino por agotamiento. Ese momento llegó para Alma, una mujer que, como muchas, fue educada para aguantar, para poner a otros primero, para callar y sonreír. Pero también, como muchas, un día se miró al espejo y ya no se reconoció. Y en lugar de seguir desapareciendo, decidió reconstruirse. Eso es lo más poderoso de todo. La verdadera transformación de Alma no fue física, aunque su cuerpo cambiara. Fue interna, fue en su espíritu, fue en su forma de entenderse, de valorarse, de tomar las riendas de su vida. No buscó venganza. No regresó para herir a Julián. Volvió por sus hijos, por ella misma, por cerrar una etapa sin cargarla más como una cruz. Y lo más impresionante es cómo lo hizo. Sin gritar, sin rebajarse, sin arrastrarse al barro del rencor. Alma perdonó en su manera, no con palabras, sino con distancia. No necesitó vengarse, porque entendió que el mejor castigo para quien no supo amarla era su ausencia. Porque hay algo que duele más que el desprecio, la indiferencia de quien ya no espera nada de ti. Julián, en cambio, representa a miles de personas que creen que el amor es eterno por costumbre, que mientras haya comida en la mesa, la pareja estará ahí, que pueden criticar, ignorar, rebajar, porque así son las cosas. Su tragedia no fue que Alma se fuera,
Su tragedia fue darse cuenta que él solo existía como pareja mientras ella lo tolerara. Cuando ella se fue, se desmoronó. No porque la extrañara como mujer, sino porque sin ella se dio cuenta que no tenía nada real en qué sostenerse. La soledad no lo mató la conciencia, la memoria, las palabras que dijo y no puede borrar, los gestos de desprecio que ahora le pesan como cadenas. Y así quedó como muchos hombres, atrapado en una casa llena de recuerdos, con dinero que no puede comprar perdón, con fuerza física que no sirve para levantar lo que derrumbó con los años. Y aquí viene la lección más dura y más clara. Nadie es irreemplazable, pero tampoco todos son recuperables. Puedes darte cuenta de tus errores, puedes cambiar, puedes pedir perdón, pero eso no obliga al otro a volver, porque el amor no es deuda, es decisión. Y cuando alguien decide irse para salvarse, lo mínimo que merece es no ser arrastrado de vuelta al infierno del que escapó. Esta historia no es solo de Julián y Alma, es de todos, de quienes han lastimado y de quienes han sido lastimados, de los que callan y se marchitan por dentro y de los que no ven hasta que es demasiado tarde. Es un llamado a despertar antes de que ya no haya quien escuche. Es un recordatorio de que el amor se construye cada día, no con regalos caros ni con grandes gestos, sino con respeto, con empatía, con palabras que sanan en lugar de herir, con actos pequeños que dicen te veo, te valoro, me importas. Porque cuando se pierde eso, el amor no se muere de golpe, se va desangrando en silencio. Y para quienes aún tienen a su lado a esa persona que los ha acompañado, que los ha cuidado, que ha estado en las buenas y en las malas, esta historia es una advertencia. No des por hecho lo que tienes. No esperes a que sea tarde para empezar a amar de verdad. Porque cuando el corazón se cansa, no grita, se va. Y cuando se va, rara vez regresa. Alma floreció sin odio. No necesitó venganza para sentirse libre, solo necesitó escucharse a sí misma y decidir que merecía más. Y eso, en este mundo lleno de ruido y de relaciones rotas, es un acto de valentía absoluta. Julián se marchitó porque vivió creyendo que el amor era eterno por inercia, porque confundió presencia con permanencia y aprendió a la mala que lo más valioso no siempre hace ruido cuando se va. A veces solo cierra la puerta y no regresa. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.